Fue una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el economista francés Francois Quesnay. A mediados del siglo XVIII surge en Francia lo que se ha calificado en la historia del pensamiento económico como su primera escuela. Como idea principal está la teoría que afirma que el origen de la riqueza está en la naturaleza. La fisiocracia surgió como una corriente que se contrapone al mercantilismo. La fisiocracia empezó a jugar un papel muy importante dentro de la economía francesa durante la Guerra de los 7 años, donde sus ideales y principios empezaron a implementarse dentro del sistema económico. Fue un economista y físico francés, fundador de la escuela fisiócrata mediante su obra Tableau économique, que fue publicado en 1758. Es por ello que es una de las primeras contribuciones importantes al pensamiento económico. Anne Robert Jacques Turgot, político y economista francés, es conocido como uno de los primeros defensores del liberalismo económico. Además, fue el primero en formular la ley de los rendimientos marginales deficientes en la agricultura. Turgot también dividía la sociedad en 3 clases: la clase agricultora o productora, la clase asalariada o artesana y la de clase dueña de las tierras. Además, desarrollaba una notable teoría de los intereses. Jacques Marie Vicente de Gournay fue un economista e intendente de comercio francés, a quien se le atribuye la frase "Rien faire, laisser passer", dejar de hacer, dejar de pasar, toda una declaración de intenciones fisiócrata. Los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consistente en el disfrute de los resultados de su trabajo. Siempre que tal disfrute pueda armonizarse, la fisiocracia, nacida en 1750, fue una corriente de pensamiento económico la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado en la economía. Los fisiócratas, en contraposición del mercantilismo y su fuerte apuesta por la intervención del Estado en la economía, apoyaban una corriente más libre. Una corriente basada en que la economía poseía un fenómeno natural, el cual da origen a parte de un término fisiócrata, phys, naturaleza en griego, que regulaba el mercado por sí solo. Quesnay, así como Turgot, formaron lo que sería una de las primeras escuelas en contra de la intervención del Estado. La fisiocracia, como corriente de pensamiento, basaba sus ideas principales en 2 cuestiones fundamentales, basadas en la ley natural, aunque luego desarrolló otras para el pensamiento íntegro de la ideología fisiócrata. En primer lugar, la ley natural, la cual defendía esa innecesaria intervención del Estado por la autorregulación y el buen funcionamiento de un mercado sin la necesidad de que intervengan. Los fisiócratas consideraban que la intervención del Estado impedía que la naturaleza manifestase su ley natural, ya que el Estado era incapaz de interpretar el derecho natural, por lo que se impide el conseguimiento de los beneficios del orden natural. En segundo lugar, la productividad exclusiva de la agricultura. Para Quesnay, la agricultura, muy practicada en la economía, por aquel entonces era la única fuente de productos netos. Es decir, Quesnay consideraba la tierra como la única fuente de riqueza, así como la agricultura el multiplicador necesario. La agricultura para los fisiócratas era la única actividad que generaba un excedente superior a los recursos utilizados, considerando el resto de ramas de producción como estériles, ya que no gozaban de esa capacidad que sí poseía la agricultura. ¿Cómo afectó en ese momento y cómo fue criticada? Entre las teorías más polémicas para estos autores estaba la de la producción agrícola como única fuente de riqueza, pues estos la subestimaban con estudios en los que trataban de demostrar la pobreza de aquellos países que primaron la producción agrícola frente a la industrialización de la economía como método de desarrollo. También fue criticable por estos la idea de un impuesto único, así como la visión de los fisiócratas acerca de la intervención del Estado. No obstante, siguen primando los aportes de esta corriente de pensamiento, así como los aportes en el contexto histórico que vivían los fisiócratas en el país. Aportes importantes de la fisiocracia en la economía moderna. Hizo un sistema económico que vinculaba el origen de la riqueza de los países a la explotación de sus recursos naturales. Muchas ideas fisiócratas vieron la luz y comenzaron a implantarse en el sistema económico, medidas que acabaron con muchas políticas mercantilistas que impedían el libercambismo, la regulación de precios, la exclusividad de los gremios, así como una gran relación de impuestos a la tierra.
Conclusión. Escuela fisiócrata. Tanta es la importancia de la fisiocracia que se considera como el movimiento predecesor de la Ilustración. La fisiocracia empezó a jugar un papel muy importante dentro de la economía francesa durante la Guerra de los 7 Años, donde sus ideales y principios empezaron a implementarse dentro del sistema económico. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin intervención del Estado.